Salud amigos, soy Yelitza Suárez, la profe del ron, abogada ronera, y hoy vamos a estar conversando sobre la caña de azúcar, el ron, su historia, el gentilicio venezolano y cómo hacer las cosas bien. Bienvenidos al maravilloso mundo del ron. El ron es una bebida hidroalcohólica proveniente de los mostos destilados de la caña de azúcar que se fermentan, posteriormente se destilan, se mezclan generalmente y puede estar sometido a proceso de añejamiento generalmente en barricas de roble. En Venezuela usamos casi siempre barricas de roble que provienen del envejecimiento previo generalmente de bourbon whisky americano, porque aquí sí se permiten barricas de segundo y tercer uso. Eso le da a nuestro ron características muy particulares. ¿Y cómo clasificamos los rones? Porque hay rones blancos, porque hay rones dorados, porque hay rones que nos saben más dulces y otros nos saben mucho más amargos. Bien, los rones los clasificamos de acuerdo a su perfil histórico, en rones de perfil francés, de perfil hispano o de perfil inglés. Los rones de perfil francés son más conocidos como rones agrícolas y se hacen con guarapo, no con melaza. Los rones inglés y de perfil hispano usan mayoritariamente ya columnas de destilación y alambiques, son mezclas, pero básicamente con melaza. Los rones blancos en Venezuela, que es muy particular además porque aquí debemos tener mínimo 2 años, los rones blancos en Venezuela tienen que pasar por ese proceso de envejecimiento, pero como sabemos, al paso por madera les da color. Y entonces, una vez que cumplen los 2 años, se les extrae el color mediante un paso por filtros de carbón activado. En el Caribe, por ejemplo, los rones blancos, básicamente elaborados para la coctelería, ese famoso mojito que lo hizo dar a conocer en el mundo entero, ese ron no tiene ni 3 meses y muchas veces ni siquiera tiene paso por madera. Eso en Venezuela no estaría considerado como un ron. Entonces, más allá de su perfil hispano, etcétera, también se clasifican por el tiempo de envejecimiento. Entonces encontramos en Venezuela la clasificación venezolana en rones añejos, aquellos que tienen 2 años, en rones premium, extra premium, ultra premium, dependiendo de cómo van avanzando, si tienen 6, 8, 12, 20 y encontramos rones de 25 años e incluso más. Algunos de ellos no mezclas, algunos de ellos son rones, se conocen como single cask o single vintage, que son todos los productos de un mismo lote, de un mismo tiempo de envejecimiento, y esos sí pueden establecer en sus botellas, en sus etiquetas, sí pueden decir la edad. De caso contrario, tendrían que solamente establecer el número, pero no decir la palabra años, como es el caso de rones tan conocidos como Carúpano, Barrica, etc. Pero ¿cómo se hace el ron? El ron, ya dijimos, cuya materia prima es la caña de azúcar, la cual debe, durante su proceso de zafra, cortarse el tallo lo más pegado al suelo para conservar toda la dulzura. Se debe procesar en los centrales azucareros con la mayor premura y luego esa melaza, como se hace en Venezuela, pero podría ser el guarapo, pero esa melaza o guarapo se fermenta. Tenemos varios tipos de fermentación, pero vamos a hablar hoy por lo pronto de la fermentación a cielo abierto o la fermentación cerrada. La diferencia es que en una lo que se libera, que es el CO2, va al ambiente o podría reciclarse en los casos de la fermentación cerrada. De eso hablaremos a posteriori. Una vez producido ese proceso de fermentación, que es donde las bacterias, las levaduras, van a comerse literalmente el azúcar, van a partirla, se va a producir el alcohol. La fórmula es perfecta: azúcar más levadura
es igual a alcohol más CO2 más calor. Ese producto que es el alcohol, el etanol, va a pasar ahora a un proceso de destilación. Esa destilación, que no es más que la separación de un líquido de otro por su calentamiento, evaporación y posterior condensación, aprovechando que los líquidos y sobre todo el alcohol tienen temperaturas diferentes de ebullición. El alcohol bulle a menor temperatura que el agua, entonces podemos separarlo. Separándolo, ¿cómo? Lo calentamos, se evapora y en estos alambiques fantásticos va a producirse ese proceso, se eleva el gas, ese gas se recoge a través del cuello, por el efecto del serpentín y cambio de temperatura se condensa y cae, obteniendo entonces un alcohol de una extraordinaria perfil aromático. Ese alcohol va a pasar luego a ser añejado y lo vamos a añejar en barricas que generalmente, en su mayoría de los casos, es de roble americano. Pueden usarse otros tipos de madera, por supuesto, pero la más común, la de más fácil acceso en nuestro país es el roble americano. Aquí también tenemos experiencias extraordinarias con envejecimientos en roble francés, específicamente Limousin. Y también hay experiencias en el Caribe y el resto del mundo en barricas con madera de cerezo o manzano. Una vez añejado y dependiendo del tipo de producto, el perfil que requiera, se van las mezclas o si hay un lote muy especial, ese lote se conserva y va a su posterior embotellado para ya su consumo final. Este proceso es fascinante, lo veremos con más detalle más adelante, pero básicamente es lo que hace que pasemos de la caña al consumo, de la caña al ron. Y desglosando cada uno de los procesos que hemos señalado, empezamos con la zafra. La zafra de la caña se debe realizar en determinadas épocas del año. En Venezuela tenemos una variedad que es hermosísima porque anuncia que está lista con esa especie de flecha que tiene al final. Cuando aparece esa flecha está lista para ser cortada. Debe cortarse a raíz del piso y se lleva a los centrales azucareros. En los centrales azucareros se inicia el proceso de extracción mediante el pisado exprimido de esa caña para extraer ese jugo. En el jugo vamos a encontrar glucosa, fructosa y sacarosa básicamente. Luego tenemos la fibra que tiene otros usos de los cuales hablaremos más adelante. De ese jugo va a ser la materia prima para el proceso de azúcar con sus diferentes variantes, el azúcar negro, papelón, el azúcar refinado y al final cuando ya no cristaliza más encontramos la melaza que es la materia prima para la industria ronera en Venezuela y que vamos a detallar a continuación. Y llegamos así a la destilación. Esa melaza que llegó a la destilería y se sometió a este proceso de fermentación, llega ahora a las columnas de destilación o a los alambiques u ollas. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Eso es bien interesante. En los alambiques vamos a llegar a una graduación alcohólica inferior a las de la columna, pero vamos a ganar en el perfil aromático, visto que van a tener mayor número de congéneres, mayor número, una paleta olfativa y gustativa muchísimo mayor. En las columnas de destilación continua, que es el otro proceso mecanismo, ya no se va a destilar por lotes, sino de manera continua y se van a lograr llegar a graduación alcohólica mucho mayor, cerca de los 94 o 96 grados de alcohol, que es casi alcohol puro. Bien, este alcohol es importante cuando vamos a este proceso de destilación distinguir en cuáles son. Los alcoholes de cabeza, los que se conoce como cabeza, son los alcoholes ligeros. Luego tenemos los alcoholes
de corazón, que es básicamente alcohol etílico, que es el que nosotros consumimos. Y finalmente los alcoholes de cola, que son alcoholes pesados, eh, tienen fusel, que son los alcoholes residuales. Bien, las cabezas deben ser eliminadas igual que las colas. En muchos casos podremos llegar a utilizar algunas de ellas, pero es importante que se eliminen. Esos alcoholes que conocemos como los alcoholes de cabeza deben ser eliminados puesto que son nocivos a la salud. Por eso la importancia de una correcta destilación y en manos de personas que conozcan bien este proceso. Y del central azucarero llega a la destilería esa melaza aromática y deliciosa que se produce en el país. Aquí empieza el proceso de la fermentación. ¿Cómo se fermenta? Es sencillo. La levadura que se le agrega es la Saccharomyces cerevisiae. Esa levadura va a transformar ese azúcar que está en la melaza y lo va a transformar en alcohol y CO2. Increíble, como nota curiosa, esa levadura, la Saccharomyces cerevisiae, es la misma levadura que se utiliza en la industria del pan para hacer pan. Bien, entonces producimos alcohol más CO2. Este alcohol es el que va a pasar luego al proceso de destilación. Y como hablábamos inicialmente, si tenemos en presencia de una fermentación a cielos abiertos, el CO2 se va al ambiente. Pero si estamos en presencia de una fermentación cerrada, entonces ese CO2 puede recuperarse y tiene segundos usos, tanto para la industria farmacéutica como para la industria de alimentos y bebidas carbonatadas. Y llegamos al añejamiento, a la magia del añejamiento. Aquí vamos a introducir nuestro alcohol que hemos procesado, sea en un alambique o en una columna de destilación continua, y lo vamos a introducir en nuestras barricas. Estas barricas son, como señaláramos antes, generalmente de roble americano, que es la que tenemos más a la mano en nuestro país, y le van a transmitir todas las propiedades de la madera. Aquí nuestro alcohol va a sufrir un proceso de microoxigenación y de microoxidación que va a permitir estos aspectos físicos, químicos, que es convertir los aldehídos, cetonas, ésteres, algunos se precipitarán y entonces se va a transformar en este elixir maravilloso que es lo que tomamos y conocemos como ron. Si introducimos alcohol de caña dentro de nuestra barrica, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener ron. Si introducimos alcohol de grano, tendremos otros destilados como whisky, como vodka. Y si introducimos alcohol de uva, vamos a obtener brandy u otros destilados que son de alcohol de uva. Bien, este proceso que se puede producir durante 2, 3, 5, 10, 20 años es lo que va a determinar el perfil organoléptico de esa bebida que vamos a nosotros consumir al cabo del tiempo. Y ese añejamiento es lo que va a permitir ese intercambio entre la madera y el alcohol. Entre otros, el intercambio de taninos que le va a dar también color. Las maderas van a transmitirle a nuestro alcohol algunas características muy especiales y que van a depender precisamente del tipo de madera que utilicemos. No es lo mismo un envejecimiento en una madera de roble blanco americano que antes estuvo envejeciendo whisky bourbon que el de una barrica de limousin francés que antes envejeció Oporto o Jerez, o una barrica totalmente virgen de primer uso. En Venezuela podemos usarlas de primer uso o de segundo o tercero. No obstante, no es usual obtenerlas de primer uso porque resulta un sabor muy maderoso para el perfil al cual estamos acostumbrados. En todo caso, esto es lo que va a hacer la paleta con la cual los maestros roneros van a jugar para producir el perfil del ron o del producto que ellos quieren
elaborar. Llegado este momento, nos toca mezclar. Hemos envejecido nuestros lotes y ahora vamos a sacarlos y mezclarlos. Hay algunos casos en donde no hay mezclas. Cuando son lotes espectacularmente buenos, se van a embotellar y se les va a hacer unas ediciones especiales. Si no, serán mezclas. Cuando hablamos de mezclas, que es la mayoría de los rones en Venezuela, estamos hablando de mezclas de rones que van entre 2 años, que es el mínimo que la ley establece, hasta 6, 12, 18, 25. Estas mezclas son las que van a dar el perfil de cada uno de los productos que están en el mercado. Y ahí es donde entra la sabiduría y la magia del maestro ronero, seleccionando los lotes de acuerdo a sus características particulares. Por ejemplo, rones jóvenes van a tener una gran fuerza, un golpe alcohólico alto, y los rones mucho más añejados van a tener más ya un cierto aterciopelamiento, taninos educados, va a tener un perfil diferente, más tendiente a frutos rojos, a pasas, a tabaco, a cuero, en fin, la fuerza de los rones jóvenes y la maravilla y tersura y elegancia de los rones con mucho más añejamiento. Estas mezclas son las que hacen que el ron venezolano sea la maravilla de ron que es. Y llegamos a un aspecto interesantísimo que es la sustentabilidad. ¿Y por qué lo decimos? Lo decimos porque la caña de azúcar se produce en Venezuela de una manera muy particular. Recuerden que la caña de azúcar no es originaria de nuestro país, es originaria de Nueva Guinea, de la Melanesia, y llega al continente americano en el segundo viaje de Colón. Pero estimula todo el sistema agrícola, altamente manual su procesamiento, así que genera mucha mano de obra, generaba mucha mano de obra, también está vinculada a la explotación de esclavos, etcétera. Eso es un aspecto negro que se conoce como el triángulo perverso del ron, pero también significa hoy por hoy sobre todo que genera trabajo e industria. Más allá de eso, el alcohol se utiliza, más allá del azúcar, etcétera, el alcohol se utiliza con diferentes fines. Cuando en la pandemia vimos con orgullo como casi todas las destilerías trabajaron intensamente en la elaboración de alcohol para la industria farmacéutica, que ayudó muchísimo y fue repartido, distribuido gratuitamente entre hospitales y atención particular. Luego ese alcohol también obviamente va dirigido hacia la industria licorera, a todos los diferentes productos que de ella salen. Pero hay también otra producción que es la del biodiesel. En aquellas empresas donde, aquellas destilerías o centrales azucareros, donde el ron se utiliza a partir del guarapo, todo el bagazo de la caña se utiliza para hacer biodiesel. Y hay varios centrales azucareros, la mayoría, que generan su propia energía, y su propia energía la generan a partir del bagazo de la caña de azúcar. Pero hay todavía un último bagazo, que es una especie casi de polvillo, que se usa para hacer una especie de adoquines, que es para la construcción, son altamente aislantes. El CO2 que produce, como recordemos en el proceso de la fermentación, azúcar más levadura igual alcohol más CO2, ese CO2 también se puede utilizar tanto en la industria de alimentos, las bebidas carbonatadas, como en la industria farmacéutica para las bombonas de oxígeno, etcétera. O sea que se usa absolutamente todo de la caña de azúcar. Es realmente un producto que no solo su dulzura nos alegra la vida y nos es extremadamente útil. Venezuela, tierra de gracia, definitivamente. Aquí tenemos días soleados, noches frescas. Este diferencial de temperatura entre el día y la noche es lo que hace
que este proceso que estuvimos hablando dentro de la barrica se incremente y sea mucho más eficiente y exitoso. Me explico. En la noche, las temperaturas más frías hacen que la madera se contraiga. Durante el día, temperaturas más altas, mayor el sol, esa madera se expande. Ese expandirse y comprimirse es lo que permite el intercambio entre oxígeno y el alcohol, de afuera hacia adentro, de dentro hacia afuera. Por eso interviene muchísimo y es importante el lugar donde se va a envejecer. Por ejemplo, aquellos rones orientales se envejecen cerca del mar, tienen esa brisa marina, esa salinidad que les da la brisa marina, que es absolutamente deliciosa, refrescante, invita a seguir bebiendo. La untuosidad que conseguimos en los rones que se envejecen en el centro occidente del país da otro perfil con muchísima mayor dulzura que los caracteriza. Bien, días soleados, noches frescas, suelos muy ricos que van a permitir que esa caña absorba nutrientes y que los procese de una manera tan eficiente como lo hace. Luego, ese paso constante del viento que en nuestras plantaciones permite que estén prácticamente libres de microorganismos que pudieran afectarla. Todo ello, aunado a una tradición de más de 200 años, un personal extraordinariamente bien calificado, con una mística increíble, es lo que hace que nuestra industria ronera sea del nivel tan excelso que es. Lo más interesante de este asunto es cómo empresas que son en la práctica competidoras entre ellas mismas lograron aliarse, ponerse de acuerdo y se crea, hace más de 20 años, la denominación de origen Ron de Venezuela. La denominación de origen Ron de Venezuela vela por la calidad de nuestros rones, por la calidad y la eficiencia de nuestra industria ronera y además promueve a nuestros productos a nivel nacional y a nivel internacional. Es un sello de garantía, es un sello de excelencia. Fue creada para potenciar nuestros rones, nuestra cultura, nuestra gente. Venezuela, tierra de gracia. Venezuela ha hecho del ron una marca país y nos identifica, nos llena de orgullo cada vez que salimos y decimos, ¿de dónde eres? De Venezuela. ¡Wow! ¡Qué buen ron tienen ustedes! O si alguien vamos a visitarlos, dice, por favor, tráiganos ron o chocolate. Hemos hablado del ron, no hemos hablado de sus armonías. Para mí el ron pega con absolutamente todo, en la medida de lo posible. Ron y chocolate es un maridaje extraordinario, pero es que el ron pega con boleros. Si usted está triste, tome ron. Si usted está contento, tome ron. El ron venezolano alegra los corazones definitivamente. Hace 7 años iniciamos un proyecto extraordinario, para mi juicio, que mezclaba pasión por la excelencia, la pasión por la docencia y sobre todo la pasión por Venezuela. Ese proyecto cristalizó con la Universidad Católica Andrés Bello y se creó el primer diplomado universitario en ron y destilado que permite educar, aprender disfrutando sobre el ron, la industria licorera, sus ventajas y desventajas, y para hablar con total propiedad, cuando decimos el ron venezolano es el mejor ron del mundo. Y no solo es el mejor ron del mundo, sino que los venezolanos somos de la mejor gente del mundo y eso se ve reflejado en nuestro ron, en nuestra cultura, en la forma de ser. Viva el ron, viva Venezuela, vivan los venezolanos y la gente como todos los que están aquí escuchando, que quiere aprender y ser cada día mejor. Gracias mil por escucharme y estoy a su orden para cualquier pregunta.